La casa de antigüedades. Capítulo 72. Cuando llegó la mañana, y pudieron hablar con más calma sobre el motivo de su dolor, oyeron el relato de las últimas horas que pasó Nell con vida. Llevaba 2 días muerta. Los más próximos habían estado alrededor de la cama, conscientes de que se acercaba el fin. Murió poco después del alba. Le habían estado leyendo y hablando desde el atardecer, pero con el paso de las horas cayó dormida. La oyeron hablar en sueños de sus viajes con el anciano, y no de escenas dolorosas ni de personas desagradables, sino de personas que los habían ayudado y tratado amablemente, pues repetía con frecuencia que Dios le bendiga. Al despertarse, solo había delirado una vez, diciendo que oía una música muy bonita. ¿Quién sabe? Puede que fuera verdad. Abrió los ojos al fin, después de un sueño muy tranquilo, y pidió que la besaran una vez más. A continuación, se volvió hacia el anciano con una dulce sonrisa, que, según dijeron, no habían visto nunca ni podrían olvidar, y se agarró fuerte a su cuello con ambas manos. Al principio, no se dieron cuenta de que había muerto. Había hablado con frecuencia de las 2 hermanas, a las que, dijo, consideraba igual que si fueran unas amigas muy queridas. Deseaba que les hicieran saber lo mucho que había pensado en ellas, cómo las había observado mientras paseaban al anochecer a la orilla del río. Asimismo, había dicho a menudo que le gustaría ver al pobre Kit, o al menos que alguien le transmitiera el gran afecto que le tenía. Incluso en aquellos momentos, solo pensaba en él o hablaba de él con la sonrisa límpida, alegre, de antes. Por lo demás, nunca murmuró ni se quejó de nada, y, con el espíritu sosegado y sin ningún cambio aparente, salvo que cada día se volvía un poco más seria y más agradecida, se fue apagando como se apaga la luz una tarde de verano. El niño que había sido su pequeño amigo acudió, en cuanto se hizo de día, con una ofrenda de hojas secas, que pidió pusieran sobre su pecho. Fue él quien había salido a la ventana la noche anterior a hablar con el sepulturero. Vieron en la nieve las huellas de sus pies pequeños, cerca de la habitación en la que ella reposaba. Había estado allí antes de irse a la cama, pues temía que la hubieran dejado sola, algo que no podía soportar. Les habló de nuevo del sueño que había tenido, en el que ella les era devuelta en su estado habitual. Pidió con insistencia verla, asegurando que se portaría bien y que no tendrían ningún motivo de queja, pues él había permanecido solo junto a su joven hermano todo el día de su muerte, contento de poder estar tan cerca de él. Le concedieron su deseo, y él cumplió su palabra, y su comportamiento infantil fue una verdadera lección para todos. Hasta aquel momento, el anciano no había hablado ni una sola vez, salvo para dirigirse a ella, ni se había movido de la cabecera de la cama. Pero, cuando vio al amigo preferido de su nieta, se emocionó, como no lo habían visto nunca antes, y le hizo una señal para que se acercara. Entonces, señalando la cama, rompió a llorar por primera vez, y los que estaban allí presentes, viendo que la compañía de aquel niño le hacía bien, los dejaron solos. El niño lo calmó con sus palabras tiernas sobre ella y lo convenció para que descansara un poco y saliera a dar un paseo. Parecía como si consiguiera de él todo lo que quería. Y cuando llegó el día en que él debía sustraerse para siempre a los ojos mortales en su forma terrenal, el niño se llevó al anciano para que no supiera cuándo se la quitaban. Había que coger hojas y bayas frescas para su cama. Era una tarde de domingo radiante, clara, ventosa, y mientras atravesaban la calle del pueblo, los transeúntes se retiraban para dejarles pasar mientras los saludaban amigablemente. Unos estrechaban afectuosamente la mano del anciano, otros se descubrían la cabeza al verlo pasar con su paso vacilante y muchos gritaban a su paso: «¡Que Dios lo asista!». «Vecina», exclamó el anciano, deteniéndose en la casa en la que vivía la madre de su pequeño guía, «¿cómo es que casi toda la gente va hoy vestida de negro? No he visto a nadie que no llevara un brazalete de luto o un trozo de crespón». «No sabía qué decirle», le respondió la mujer. «¿Cómo que no, si usted misma va vestida del mismo color?», insistió.
Las ventanas están cerradas, y nunca antes habían estado cerradas de día. ¿Qué significa eso? De nuevo, la mujer contestó que no sabía qué decirle. Debemos volver, dijo el anciano con premura. Debemos saber a qué se debe esto. No, no, exclamó el niño, deteniéndolo. Recuerde lo que me ha prometido. Debemos ir a ese sendero verde a donde ella me llevaba tan a menudo, y donde usted nos vio más de una vez haciendo guirnaldas para su jardín. No volvamos, por favor. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó el anciano. Dímelo. ¿No lo sabe?, respondió el niño. ¿Es que no recuerda que la acabamos de dejar? Cierto, cierto. La acabamos de dejar, ¿no? Se llevó la mano a la frente, miró con gesto abstraído a su alrededor y, como impelido por un pensamiento repentino, atravesó la carretera y entró en casa del sepulturero. Este se hallaba sentado, acompañado de su ayudante sordo, junto a la chimenea. Los dos se levantaron al ver quién era. El niño les hizo una señal rápida con la mano. Aquel gesto repentino, más la mirada del anciano, bastaron. ¿Entierra a alguien hoy?, preguntó el anciano con impaciencia. No, no. ¿A quién íbamos a enterrar, señor?, expresó el sepulturero. Claro, ¿a quién, en efecto? Yo digo lo mismo que usted. ¿A quién? Hoy tenemos vacación, amable caballero, respondió el sepulturero con tono afable. Hoy no tenemos trabajo. Bien, entonces iré a donde quieras, resolvió el anciano, volviéndose hacia el niño. ¿Estás seguro de lo que me dices? ¿No me engañas? He cambiado mucho desde la última vez que me viste, aunque hace poco de eso. Siga su camino con él, señor, le aconsejó el sepulturero, y que el cielo los proteja a los dos. Estoy listo, dijo el anciano mansamente. Vamos, pequeño, vamos, y se dejó conducir. Y ahora, la campana, esa campana que ella había oído tan a menudo, de noche y de día, y escuchado con solemne placer casi como si fuera una voz viva, dio su toque inexorable por ella, tan joven, tan bella, tan buena. Ancianos decrépitos, adultos vigorosos, jóvenes floridos, pequeños desvalidos, todos acudieron en masa, con muletas, con el orgullo de la fuerza y de la salud, en la flor de las promesas futuras, en la mera aurora de la vida, para reunirse alrededor de su tumba. Allí había ancianos con los ojos embotados y los sentidos debilitados, abuelas que podían haber muerto hacía 10 años y seguían siendo viejas, sordos, ciegos, cojos, paralíticos, muertos vivientes de todo tipo y aspecto, para ver cerrarse aquella tumba tan temprana. ¿Qué era esa muerte que la tumba iba a encerrar frente a la que aún se arrastraba por encima? La llevaron por una calle abarrotada de gente, más pura que la nieve recién caída que la cubría, y, como ella, efímera también sobre la tierra. Pasaron bajo el porche, donde ella había estado sentada cuando el cielo, en su merced, la llevó a aquel lugar pacífico, y la vetusta iglesia la recibió bajo su sombra silenciosa. La llevaron a un viejo rincón, donde ella se había sentado muchas veces a reflexionar, y posaron la carga suavemente en el suelo. La luz se filtraba a través de la vidriera, una vidriera que las ramas de los árboles acariciaban en verano y donde las aves cantaban dulcemente todo el día. Con cada soplo de aire que agitara las ramas al sol, algo de aquella luz temblorosa, cambiante, caería sobre su tumba. Vuelva la tierra, la ceniza a la ceniza, el polvo al polvo. Muchas manos jóvenes depositaron una pequeña corona mientras se oía más de un sollozo ahogado. Algunos, y no fueron pocos, se arrodillaron. Todos eran sinceros, verdaderos, en su dolor. Terminada la ceremonia, los más íntimos se quedaron en un rincón y los lugareños se congregaron alrededor de la tumba antes de que se colocara la lápida. Uno recordó cómo la había visto sentada en aquel mismo lugar con un libro en el regazo, mirando al cielo con aire pensativo. Otro expresó su asombro de que una persona tan delicada como ella hubiera podido ser tan atrevida.
No había tenido nunca miedo de entrar sola en la iglesia de noche e incluso parecía que le gustaba pasearse por su interior cuando reinaba el más completo silencio y subir al campanario sin más luz que la de los rayos de luna filtrados por las troneras del viejo muro. Entre los más viejos circuló el rumor de que la habían visto hablando con los ángeles. Y, recordando su aspecto, el tono de su voz y su temprana muerte, algunos concluyeron que debía de ser cierto. La gente se iba acercando a la fosa en pequeños grupos para mirar dentro, luego dejaba sitio a otros y se alejaba con gran recogimiento. Así, la iglesia se fue despejando poco a poco, y al final solo quedaron el sepulturero y los más allegados. Observaron la colocación de la losa. Entonces, cuando la noche ya había caído y ningún ruido perturbaba el sagrado silencio, cuando la luna derramaba su claridad sobre el monumento, las columnas, los muros, los arcos y, en especial, les pareció, sobre su tumba silenciosa, en ese momento sosegado en que las cosas y los pensamientos rebosan promesas de inmortalidad y las esperanzas y temores mundanos se humillan en el polvo, con corazones apaciguados y sumisos se alejaron y dejaron a la niña con Dios. Oh, qué difícil es aprender la lección que algunas muertes nos enseñan. Que nadie la rechace, pues es una lección que todos debemos aprender, con su verdad poderosa, universal. Cuando la muerte golpea al inocente y al joven, por cada forma frágil que libera el espíritu anhelante surgen 100 virtudes, presididas por la misericordia, la caridad y el amor, para caminar por el mundo y bendecirlo. De cada lágrima derramada sobre estas tumbas verdeantes brota algo bueno, algo gentil. Tras los pasos de la muerte destructora surgen creaciones radiantes que desafían su poder y su camino oscuro se convierte en un camino de luz hacia el cielo. Ya era tarde cuando el anciano volvió a casa. El niño había conseguido llevárselo a su casa con algún pretexto. El anciano, agotado por el largo paseo y la falta de descanso de los últimos días, cayó profundamente dormido junto a la chimenea. Tuvieron mucho cuidado para no despertarlo. Durmió mucho tiempo, y cuando al final despertó, la luna aún seguía brillando. El hermano más joven, inquieto a causa de tan prolongada ausencia, estuvo esperando su llegada a la puerta hasta que, al final, apareció en el camino de entrada acompañado por su pequeño guía. Avanzó a su encuentro y, ofreciéndole cariñosamente el brazo para que se apoyara en él, lo condujo con pasos lentos y temblorosos hasta la casa. El anciano se dirigió inmediatamente a la habitación de Nell. Al no hallar ahí a la pequeña, volvió, con la mirada temerosa, a la habitación en la que habían estado reunidos. De allí se fue rápidamente a la casa del maestro, gritando el nombre de la niña. Sus amigos permanecieron a su lado mientras buscaba en vano y después se lo llevaron de nuevo a casa. Con las palabras más persuasivas que la piedad y afecto podían sugerir, lo convencieron para que se sentara a escuchar lo que tenían que decirle y, recurriendo a cualquier pequeño artificio para preparar su espíritu y hablándole con palabras afectuosas sobre la vida feliz de la niña, le contaron finalmente la verdad. En cuanto oyó la noticia, cayó en medio de ellos cual hombre asesinado. Durante varias horas albergaron pocas esperanzas de que pudiera sobrevivir. Pero resistió el dolor y se recuperó. Si hay alguien que no haya conocido nunca el vacío que sigue a una muerte, la sensación de amargura que sobreviene a los espíritus más fuertes cuando algo familiar y querido falta en la casa, la relación entre las cosas inanimadas y mudas y el objeto del recuerdo, cuando cualquier cosa se convierte en un monumento y cada habitación en una tumba, si hay alguien que no haya conocido nunca esto ni haya tenido esta experiencia, tampoco podrá adivinar nunca, ni de lejos, cómo, día tras día, el anciano pasaba el tiempo andando de un lado a otro como un fantasma, buscando algo sin encontrarlo. Fuera cual fuera la fuerza de los pensamientos o de los recuerdos que tenía, todos estaban ligados a ella. Nunca prestaba atención, ni parecía interesarle, lo que le decían sobre su hermano. Se mostraba siempre indiferente a cualquier atención o muestra de cariño.
Si le hablaban de cualquier tema, salvo de uno, escuchaba pacientemente un rato y luego se daba media vuelta para reanudar su búsqueda. Sobre este único tema, que estaba en su mente y en la de todos, era imposible hablar. Muerta. No podía oír esa palabra. La menor alusión a la misma lo hacía entrar en una especie de trance, como el que había sufrido al recibir la noticia por primera vez. Nadie sabía exactamente qué esperanza albergaba, pero lo cierto es que tenía alguna esperanza de volver a encontrarla, una esperanza leve y vaga que cada día disminuía un poco y lo volvía, a la vista de todos, más enfermo y abatido. Barajaron la posibilidad de retirarlo de la escena del último y supremo dolor para ver si el cambio de lugar lo despertaba o alegraba un poco. Su hermano buscó el consejo de médicos expertos en la materia, y algunos se desplazaron para verlo. Conversaban con él cuando lo veían dispuesto a conversar y lo observaban mientras paseaba solo y en silencio. Pero lo llevarán a donde lo llevarán, concluyeron, siempre trataría de volver allí para seguir buscándola. Su mente estaría siempre adherida a aquel lugar. Podrían mantenerlo encerrado, vigilado, prisionero incluso, pero en cuanto tuviera algún medio de escapar, volvería con toda seguridad a aquel lugar, si no moría por el camino. El niño a quien había obedecido al principio ya no ejercía ningún influjo sobre él. A veces le permitía caminar a su lado e incluso se paraba para darle la mano o besarlo o acariciarle la cabeza. Pero en otras ocasiones le pedía, pero nunca de manera descortés, que se fuera, pues quería estar solo. Con todo, ya estuviera solo, con aquel pequeño amigo, incluso con los que le habrían dado, a costa de lo que fuera, un poco de consuelo o paz de espíritu, si finalmente hubieran encontrado la manera de hacerlo, en ningún momento mostraba el menor interés por la vida. Era, en una palabra, un hombre con el corazón destrozado. Un día se levantó temprano y, con la mochila a la espalda, el sombrero de paja en la cabeza, el bastón en una mano y en la otra una pequeña cesta llena de las cosas que ella solía llevar, salió de casa. Cuando se disponían a seguirlo, llegó asustado un niño de la escuela que lo había visto antes sentado en la iglesia, sobre la tumba de la niña. Salieron corriendo y, asomando la cabeza, sigilosamente por la puerta, lo vieron sentado con la postura de quien espera con paciencia. No lo molestaron, pero todo el día lo estuvieron vigilando. Cuando se hizo de noche, volvió a casa y se fue a la cama susurrando: «Vendrá mañana». Al día siguiente, volvió al mismo lugar, donde permaneció desde la salida del sol hasta el ocaso. Y, al llegar la noche, fue a descansar susurrando: «Vendrá mañana». Y, en lo sucesivo, todos los días, y a lo largo del día, la esperaba sentado sobre su tumba. Cuántas escenas de nuevos viajes por campos amenos, con momentos de descanso bajo el amplio cielo, de excursiones por montes y valles, por caminos poco hollados. Cuántos recuerdos de su voz, de su figura, de su vestido, de su pelo ondeando tan alegremente al viento. Cuántas visiones de lo que ella había sido y lo que él esperaba que fuera todavía, no surgirían ante él en la iglesia austera, silenciosa. Nunca les decía qué pensaba ni a dónde iba. Se sentaba con ellos todas las noches imaginando, con una satisfacción secreta pero manifiesta, la huida que ella y él emprenderían al día siguiente. Y en sus oraciones lo oían a menudo susurrar: «Señor, que vuelva mañana». La última vez que lo oyeron fue un alegre día de primavera. Como no había vuelto a la hora acostumbrada, fueron a buscarlo. Yacía muerto sobre la tumba. Le dieron sepultura junto a la que tanto había amado. La niña y el anciano dormían ahora juntos en la iglesia donde tantas veces habían rezado y meditado cogidos de la mano.